Ok, esta es la parte 3 de la clase 2. Como ustedes han visto hasta ahora, aún no hemos definido qué es el centroide plástico, simplemente colocamos un punto en la sección donde dijimos, ve, aquí va a haber un punto que se va a llamar el centroide plástico, pero no está claramente definida la variable. La idea ahora entonces es hacer la definición del centroide plástico. Entonces la definición es, digamos que ese es el lugar geométrico de la sección donde al aplicar una carga de compresión axial, la sección falla a compresión pura. Entonces, ¿qué tenemos? Vamos a hacer un repaso de esto de acuerdo con lo que vimos de cargas axiales. Entonces, miren, yo tengo mi sección, mi columna, ella está sometida a una carga axial, digamos que este es el eje axial, ese eje axial está localizado en el centroide plástico, este es el borde de la sección, un punto O, el borde de la sección, y la distancia que hay desde ese punto que es el borde de la sección hasta el centroide plástico es lo que llamamos el Y barra. Entonces recuerden que en ese punto voy a aplicar la carga axial. Y tengo dos aceros. Tengo el acero a su S', el acero de compresión y el acero de tracción. Entonces recordemos cómo es la distribución de deformaciones cuando yo tengo el elemento sometido a carga axial. Cuando yo tengo el elemento sometido a carga axial, la deformación es constante. Y si yo quiero llevar la sección hasta la máxima capacidad, que es la falla a compresión pura, la deformación que debo generar, recordemos, es .003. Para esa deformación nosotros encontramos la máxima capacidad de la sección. Entonces esa deformación va a ser tanto para el acero como para el concreto. Y para ese nivel de deformaciones recordemos que la distribución de esfuerzos en el concreto es constante y equivale a 0.85 F'C. Y para esa misma deformación, los esfuerzos en las barras, los esfuerzos a compresión en las barras van a ser iguales a F sub Y. Esto es igual a lo que vimos la clase pasada. Ahora, con esa distribución de esfuerzos voy a tener unas fuerzas resultantes que son la resultante de compresión en el concreto, la resultante en el acero de compresión que está acá y la resultante en el acero de tracción que está acá. Esta es la altura h de la sección y la resultante de compresión en el concreto está ubicada en el centroide de la distribución de esfuerzos. El centroide de la distribución de esfuerzos está ubicado a una distancia h medios desde este borde de la sección hasta ese centroide de la resultante de compresión en el concreto. Ahora, ¿qué voy a hacer? Con estas resultantes de fuerzas voy a proceder a hacer sumatoria de fuerzas en la sección igual a cero y sumatoria de momentos con respecto al punto O igual a cero. Entonces, ¿qué tengo? Sumatoria de fuerzas igual a cero. Esta fuerza externa, P, se tiene que equilibrar con la suma de todas estas internas. Entonces, ¿qué tengo? Primero, la compresión en el concreto, que es este término, que es área de concreto por esfuerzo de concreto. Área de concreto es, perdón, esfuerzo de concreto es 0,85 F'C. Y el área de concreto es el área bruta de la sección, que es A sub G, menos el área de acero total que tenga la sección. ¿Y a eso qué le sumo? Le sumo área de acero por esfuerzo en el acero. Como todas las barras están sometidas al mismo esfuerzo, entonces la resultante será A su S total por Fh. Esta es la misma ecuación que ya conocemos nosotros para elementos sometidos a cargas axiales. Ahora, sumatoria de momentos con respecto a este punto O igual a cero. ¿Qué quiere decir? Que el momento de esta fuerza externa con respecto a este punto debe ser igual a los momentos de todas estas fuerzas internas con respecto a ese mismo punto. Ahora, el momento de la fuerza externa es igual a ¿qué? A la fuerza P por el brazo que es llevar, que es este primer término. Y eso es igual a la resultante de compresión en el concreto, vea, esta resultante, que es 0,85 F'C por A sub G menos A sub St. Esa es la fuerza. Y esa fuerza la multiplico por este brazo. Y el brazo es H medios. Ahora sumo el segundo término, que es
esta resultante. Esa resultante es igual a ¿qué? Al área que tienen esas barras, que es a su S' por el esfuerzo que es Fy. Esa es la resultante. Y lo multiplico por el brazo, que es esta distancia. Esa distancia es D', más esta resultante, que es el área por el esfuerzo a su S por Fy, por la distancia que hay desde este punto hasta el borde de la sección. Esa distancia es D, a su S por Fy por D. Por lo tanto, yo de acá puedo despejar y barra, que digo y barra es igual a ¿qué? Es igual a todo este numerador, que es 0,85 F'C por A sub G menos A sub ST por H medios, más A sub S' Fy por D', más A sub S Fy por D, sobre, ¿qué pasa abajo al denominador? Pasa esta P. Pero P, ¿cuánto vale? P vale esto, P vale 0,85 F'C por A sub G menos A sub S total, más A sub S total por Fy. Esta ecuación que encerramos acá en rojo es la que nos permite entonces calcular la capacidad la localización del centroide plástico de la sección de acuerdo con eh, la distribución, de acuerdo con el centroide plástico. ¿Listo? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a demostrar que si las áreas de acero a compresión a su S' y a tracción a su S son iguales, el centroide plástico coincide, es igual al centroide geométrico de la sección. Entonces, ¿cómo lo vamos a demostrar? Hacemos el siguiente análisis. Yo tengo que a su S' y a su S son iguales. ¿Eso qué quiere decir? Que a cada cara le debe corresponder la mitad del acero total que tenga la sección. Si a su S y a su S' son iguales, quiere decir que en cada cara le va a tocar la mitad del área total del refuerzo que tenga la sección. Entonces, de acuerdo con esa premisa, reemplazamos en la ecuación. Entonces, ¿qué tengo? Tengo 0,85 F'C por A sub G menos A sub S total por H medios, más A sub S total por H medios. ¿Qué es este término? Ese término corresponde al acero a su S'. A su S', ¿qué es igual? Es igual a su S total sobre 2 por Fy por D', más, nuevamente, miren que aquí vuelve y aparece a su S total sobre 2. ¿Por qué? Porque ese es a su S. A su S es a su S total sobre 2 por Fy por D, sobre 0,85 F'C por A sub G menos A su ST más A su ST por Fy, que es este mismo denominador que teníamos acá. Listo. Por lo tanto, entonces, y barra va a ser igual a 0,85 por F'C por A sub G menos A sub ST por H medios. Y de estos dos términos que tenemos acá, vamos a tener factor común a su S total Fy sobre 2. Mírenlo acá, a su S total Fy sobre 2. Y aquí lo mismo, a su S total Fy sobre 2. Salen de factor común y quedan multiplicando a D más D'. El denominador no cambia, por lo tanto, continúa siendo el mismo, no lo cambio. Ahora, ¿qué me queda? Me queda que y barra es igual a 0,85 F'C por A sub G menos A sub S total por H medios, más A sub S total por Fy, y que es D más D'. Si ustedes observan D más D' en la figura inicial que tenemos, va a corresponder a la altura total, dado que D' es el mismo recubrimiento. D más D' me da H. Me voy a volver a la figura y miren que D, si este es el mismo recubrimiento que hay acá, D más D', que sería este pedacito de acá, sería igual a la altura de la sección. Listo. Entonces, aquí me quedará H medios. Ahora, ¿qué pasa? Que entre estos dos términos tengo factor común. Aquí tengo H medios, aquí tengo H medios. Saco factor común H medios. Entonces, aquí está el H medios que saco y aquí, ¿qué me queda? Me queda 0,85 F'C por A sub G menos A sub ST más A sub ST por Fy. El factor común sale H medios. Y el denominador es el mismo, no lo he cambiado. Ahora, ¿qué pasa? Ahora, si ustedes observan, este
término es igual a este término, por lo tanto se cancelan y me queda que y barra es igual a h medios. O sea que demostré que cuando las áreas de acero sean iguales, el centroide plástico que es y barra coincide con el centroide geométrico de la sección rectangular que es h medios. Bueno, hasta aquí entonces llega la tercera parte de la clase 2.